Bueno, esta es una introducción a lo que es el nivel 1. Nosotros vamos a... Bueno, primero mi nombre es Pablo Lehmann. En nivel 1, turno mañana, va a estar también trabajando como profesor Damián Escobar, que después lo van a conocer en otro video. Y Eduardo Gazzaniga va a estar en el turno tarde. La idea, un poco de este breve video, es presentar un poco la materia y hablar de algunos objetivos que tiene la materia. Todo esto queda un poquito en situación relativa por el momento que vivimos. Pero, bueno, para que sepan un poco de qué trata todo esto. La materia, como ustedes saben, se llama lenguaje visual. En ese sentido, ya prácticamente el nombre de la asignatura, si uno lo empieza a desentrañar, puede encontrar ahí, digamos, lo que es el núcleo de la materia. Nosotros entendemos y aprendemos por lo general mucho en la escuela secundaria todo lo que tiene que ver con el lenguaje, pero escrito, verbal, ¿sí? Inclusive hay estrategias y conocimientos, análisis sintáctico, gramática, etcétera. Aprendemos los verbos, los adverbios, en fin, hacemos un montón de cosas, pero relativo a lo que es la palabra escrita. Uno podría decir el signo, el signo escrito, pero o verbal. Pero lo que nos importa a nosotros y en esta facultad es lo que tiene que ver con el lenguaje, pero visual. El lenguaje visual es un poco más complejo de entender y hasta de poder comprender que el lenguaje verbal. ¿Por qué? Bueno, porque la lengua, ¿sí? Por ejemplo, los idiomas, ¿sí? Son códigos fuertes y están articulados. Tenemos las palabras, nos dicen cómo tenemos que mezclar esas palabras para formar oraciones y para generar sentido, etc. Pero no hay una regla o una gramática tan fuerte desde lo visual. Podrá verla en algunos dominios, ¿sí? Las señales de tránsito, ¿sí? Determinadas cuestiones con la señalética, donde uno sí podría encontrar cierto lenguaje que funciona en todos lados, de la misma manera, que podemos entenderlo. Pero después cuando uno se pone a producir, en realidad lo que tiene que hacer alguien que produzca estéticamente, ¿sí? O mejor dicho, artísticamente, es encontrar su propia gramática, su propio lenguaje visual. Pero, mientras tanto, hay que poder incorporar algunos elementos e investigar, ¿sí? Esta es una asignatura que es transversal, es decir, ustedes, no importa la rama que sigan, van a tener todos los lenguajes visuales, no importa si siguen grabados, si siguen escultura, si siguen escenografía. Entonces, lo que le corresponde también a la asignatura es ver qué tipo de elementos son recurrentes en todas las ramas, ¿sí? De la producción visual para poder analizarlos y poder investigarlos. Bueno, yo les puedo nombrar tres que son las primeras cuestiones que se van viendo en el nivel 1, 2 y 3 de esta cátedra. Uno es la forma, ¿sí? Que está relacionada y casi como indivisible del color, ¿sí? Ahí tenemos otra categoría y otro elemento, el color, ¿sí? Y después la organización, es decir, si yo voy a pintar o voy a dibujar o voy a hacer un grabado o voy a hacer una fotografía, más allá de la temática que elija, voy a estar organizando formas y colores, ¿sí? Para eso, nosotros lo que proponemos es que en el
nivel 1, nos ocupemos de investigar, de analizar las propiedades de la forma y también poder generarles a ustedes elementos y hasta una metodología para generar formas. Generalmente uno tiende a pensar, por ejemplo, el dibujo como algo que me sirve para representar cuestiones del mundo. Pero nosotros enfocamos en este nivel, empezamos por cuestiones que tienen que ver con elementos que les pueden ayudar a ustedes a poder acercarse a representar objetos o a representar formas, pero la idea básica de este nivel es que ustedes puedan proyectar y representar formas sin tener el objeto ahí presente con ustedes. Es decir, que ustedes desde su imaginación y desde lo que ustedes quieran hacer puedan proyectar formas, presentar y representar a través del dibujo lo que ustedes quieran. Porque esa es, digamos, la cualidad más interesante del dibujo, poder generar cosas, objetos, elementos que no existen, pero que yo les doy existencia a través del dibujo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo les digo la palabra caballo, bueno, se pueden hacer distintos dibujos sobre el caballo, yo puedo tener significado del caballo, pero ¿qué es lo que sucede? El caballo existe, yo puedo ir a encontrarme un caballo por ahí. Pero si yo digo unicornio, el unicornio, nosotros sabemos qué es lo que es, pero nunca ha existido un unicornio. Es decir, alguien ha dibujado eso, alguien ha escrito sobre eso, y eso nunca ha existido a nivel de lo real, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Y bueno, y para finalizar un poco esta introducción, es importante para mencionar que nosotros entendemos que lo que tiene que ver con la creación de formas, con el dibujo, no tiene que ver con el talento. Es decir, ustedes no tienen que estar tocados o tocadas con la varita mágica para poder dibujar bien. Así como nosotros aprendimos a escribir en la escuela primaria y secundaria y nos comunicamos a través de mails ahora, por ejemplo, y nos podemos entender, hay un lenguaje que ustedes aprendieron. Eso no los transforma ni en Alejandra Pizarnik, ni en Jorge Luis Borges, no, saben escribir. Después se verá qué hace con eso. Pero ustedes saben escribir un mail, saben leer. Bueno, lo mismo pasa con el dibujo. Uno no necesita ser un artista para poder dibujar bien. Uno puede dibujar y aprender el dibujo como una escritura, ¿sí? Y poder desempeñarse con eso en muchas funciones. No necesariamente la producción estética. Yo puedo ser, ¿sí?, alguien que está proyectando un dibujo sobre lo que van a hacer, un plano, ¿sí?, una cuestión escenográfica, una instalación. Después se verá qué pasa con eso. Pero yo puedo proyectar esas formas y dar a entender al otro lo que yo quiero, ¿sí? Y darme a entender en ese lenguaje visual que es la generación y creación de formas. Bueno, espero que esta pequeña introducción les sirva para entender de qué va la materia. Ya en otros videos iremos subiendo cosas más específicas acerca de lo que vamos a ir trabajando.